Tema 1, que es la filosofía. Este tema se desglosa en el punto origen de la filosofía, paso del mito al logos, etapas de la historia de la filosofía y ramas de la filosofía. En un primer punto apartado, el origen de la filosofía, podemos establecerlo en dos aspectos. Uno, la filosofía como actitud es la tendencia del ser humano de manera permanente a querer conocer. En ese sentido ha existido siempre y existe. Es un modo de relacionarse con el mundo para intentar explicarlo. Y como disciplina es, digamos, el carácter histórico, ¿no? La filosofía se dice que es la madre de todas las ciencias, nace en Grecia en el siglo VI a.C., con el fin de dar explicaciones racionales a lo que ocurre, sobre todo a fenómenos naturales. A continuación, pues pasamos al segundo punto, que es lo que tradicionalmente se denomina el paso del mito al logos. En esa Grecia que hemos nombrado antes, incluso en otras civilizaciones, se daban explicaciones míticas, fantasiosas, mágicas, de carácter sobrenatural, a lo que el ser humano quería explicar. Pero en ese momento, por eso decimos que se inicia la filosofía, se pasa a explicaciones racionales. La palabra logos significa razón, verdad, palabra, y es la diferencia con el mito. Diferencia para explicar los fenómenos de la naturaleza o incluso la configuración del ser humano en sus aspectos éticos, en sus aspectos políticos, dar explicaciones racionales frente a explicaciones míticas. Las explicaciones míticas son explicaciones casi siempre basadas en los hechos de la divinidad, en qué hacen los dioses, en representaciones simbólicas, ¿no? Como Zeus, como divinidades con cualidades humanas, etc. Y que pueden intentar explicar qué es el ser humano o el origen del mundo o del cosmos o de los fenómenos naturales a través de leyendas, digamos, fábulas, sueños incluso, que no tienen base racional. Así la filosofía surge justamente cuando se intenta encontrar causas dentro de la naturaleza y no fuera de ellas acerca de lo que ocurre. Intenta también dar una coherencia y un orden a esos hechos. A partir de aquí, pues ya se establecen las etapas de la historia de la filosofía. Son las etapas tradicionales de la historia, como es la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y la Edad Contemporánea. Pero tenemos que tener claro, por supuesto, de cada etapa, la fecha de un siglo a otro siglo, el tema principal que les preocupa en cada etapa histórica y los autores más importantes. Las fechas y el tema principal y los autores más importantes de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad y de la Edad Contemporánea. Y por último, las ramas de la filosofía o disciplinas filosóficas en las que se divide la filosofía, se vertebra, digamos, ¿no? Como por ejemplo, la metafísica, la ontología, la epistemología, la antropología, la ética, la estética y algunas más. ¿Qué tenemos que saber? Pues a qué objeto de estudio tiene cada una. La antropología, por ejemplo, estudia al ser humano, la política estudia las relaciones de poder, la convivencia
social en la polis, etcétera, etcétera.